El viernes no fue tranquilo para los mercados emergentes. Los títulos de referencia a 10 años sumaron entre 2 y 3 puntos básicos en el día e incluso llegamos a ver alzas de 4 y 6 puntos básicos en el caso de Brasil y México. ¿Cuál fue la razón? Las tasas largas en Estados Unidos saltaron entre 7 y 8 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en Europa siguieron la misma tendencia tras la llegada de los datos de empleo. En medio de un clima más movido para emergentes, los precios de los globales argentinos se sumaron a esta tendencia con timios rojos que no superaron el 0,1%. Así, la paridad promedio ponderada cerró este viernes en 36,09, reflejando una suba de 31 centavos con respecto al viernes de la semana pasada, mientras que el rendimiento promedio ponderado cerró en 17,19%. Si nos centramos en el balance semanal, aún tras este pequeño tropiezo, los globales cierran la semana en verde y logran extender así la tendencia positiva que observábamos desde mediados de julio. Puntualmente, los títulos exhibieron alzas de entre el 0,5 y 1,1% a lo largo de las últimas 5 ruedas. Como punto a destacar, el GD30 y el GD35 evidenciaron la mejor performance semanal con subas de hasta 1,1%. El GD38 y el GD46 se mostraron un poco más rezagados con subas del 0,5 y 0,4%, mientras que el GD41 subió 0,7% esta semana. Mientras tanto, persiste el buen clima dentro del universo en pesos con avances en todas las curvas. Las subas fueron generalizadas y se dieron en el marco de una semana complicada para el Tesoro en términos de financiamiento. El equipo de finanzas no aprobó la gran primera prueba del mes, con un resultado que estuvo muy por debajo de lo estimado. Fue en este contexto que la demanda de títulos a tasa fija y de corto plazo se mantuvo firme en el mercado secundario. Al mismo tiempo, la curva soberana SER mostró avances de hasta 1,1% en la parte más corta y llegó a alcanzar subas de hasta 1 y 1,5% en el tramo medio. La mejora se fue profundizando en el tramo largo de la curva SER con subas de hasta 1,3 y 1,7%. Por su parte, seguimos viendo avances dentro de la curva soberana dólar link. El T2B1 y el TB22 acumularon subas hasta 0,8% a lo largo de la primera semana de agosto. Así, los bonos soberanos dólar link mantienen la buena performance que observábamos desde mediados de julio a medida que la demanda por cobertura crece. ¿Cómo se comportó la plaza cambiaria? El Banco Central transitó ruedas un poco más tranquilas en el mercado de cambios oficial con respecto a lo que observábamos la semana pasada. Así, en las primeras 5 ruedas del mes, el Banco Central acumula compras por $116 millones. Se trata de un pequeño respiro después de los últimos días de julio, donde llegó a vender cerca de $342 millones en apenas 5 ruedas. De todas maneras, si bien agosto arrancó un poco más tranquilo, refleja todavía un nivel de compras mucho menor a los $335 millones del mismo periodo en julio. En tanto, el dólar oficial sigue pisado, mientras que los contados libres se ubican cerca de 178 y 179 pesos. Por otro lado, después de la presentación de resultados del segundo trimestre de Vista la semana pasada, esta semana fue el turno de Ternium, de Mercado Libre y de Transportadora Gas del Sur. Los resultados de Ternium fueron un éxito, de la mano del mejor precio del acero y mayores despachos, aún superando los excelentes números del primer trimestre. Mientras que Mercado Libre, por su parte, reportó resultados con ventas de $1.702 millones y un crecimiento interanual del 102%, superando así ampliamente las estimaciones del mercado. Respecto a TGS, la compañía registró ingresos por $17.000 millones de pesos, es decir, un 11% mayor en términos reales a las ventas del segundo trimestre. En este caso, la empresa sigue sufriendo el atraso tarifario, aunque por otro lado ganó más en su segmento de líquidos debido a los mayores precios internacionales. Entrando un poco en el análisis del equity, el Merval medido en dólares anotó una suba del 2% esta semana y en lo que va de agosto. Los papeles de mejor performance fueron Come, TGSU, Mirgor y Edenor con subas del 12, 8 y 6%. En sentido contrario, Ternium sufrió una caída del 3,9% esta semana, seguido por Cepu en 3,7%, por Valu en 3,09% y por Cresud en 3,07%. Pasando al plano internacional, el foco estuvo en los datos de empleo. En el día de ayer, las solicitudes semanales de desempleo que se reportaron se ubicaron en línea con lo esperado. Mientras que hoy llegó el informe oficial de empleo del mes de julio, el país, Estados Unidos, habría sumado 943.000 nuevos empleos en dicho mes, superando los 845.000 agregados en junio y superando también las estimaciones de 870.000 que esperaba el mercado. En este sentido, la tasa de desempleo fue de 5,4%, por debajo de lo que se estimaba en torno al 5,7% y menor al 5,9% del mes anterior.
Estos buenos números le dan mayor confianza a los inversores con respecto a la recuperación económica y como respuesta el S&P y el Dow Jones subieron 0,4 y 0,2% en el día de hoy. De todas maneras, la contracara a una expectativa mayor en cuanto a recuperación económica implica que la Fed se está acercando a su objetivo en cuanto a empleo. Las tasas largas en Estados Unidos saltaron hasta el 1,30% en el día de hoy, cuando a lo largo de la semana se movió dentro del rango de 1,18 y 1,20%. Ahora bien, la contracara a una mayor recuperación económica implica estar atentos al siguiente paso de la Fed. La Fed, en cuanto a su política monetaria, la va manejando en relación al objetivo de inflación y de empleo. A medida que el mercado laboral se va recomponiendo, es que el mercado empieza a monitorear con atención en qué momento puede llegar alguna reversión o algún tipo de reversión en cuanto a la política monetaria. De todas maneras, la situación sanitaria es todavía bastante riesgosa e incierta. Los casos siguen creciendo en Estados Unidos y en algunos países europeos como Francia. En algunos estados en Estados Unidos se vuelven algunas restricciones y medidas sanitarias que pueden poner pausa a la recuperación. Por ejemplo, cuando las principales compañías comenzaron a volver a la presencialidad en los últimos días, empezaron a suspender la vuelta a las oficinas y decidieron mantener el trabajo remoto. Por otro lado, United Airlines declaró obligatorio que sus empleados se encuentren vacunados para poder seguir trabajando. No obstante, se está viendo un nivel muy bajo de mortalidad como consecuencia de los altos niveles de vacunación en el país, en torno al 60%. Mirando un poco hacia la semana que viene, en lo local, el calendario de licitaciones del Tesoro nos da unos días de descanso. No hay agendado ninguna licitación soberana para la próxima semana y el mercado se enfoca en la siguiente fecha clave, el miércoles 18 de agosto. La misma se presenta como una oportunidad para mejorar los números en el agregado, dado los menores vencimientos esa semana. La última licitación del mes, el 27 de agosto, en cambio es un poco más desafiante, con más de 92.000 millones de pesos a pagar. De todas maneras, aún con una mejora del rollover hasta el nivel promedio de los 7 meses, en torno al 123%, creemos que será complicado cerrar neto el mes. Hasta entonces, ¿qué mira el mercado en pesos? El jueves que viene se publica el IPC del mes de julio, que según las estimaciones del REM, la cifra se ubicaría en torno al 2,9%, ubicándose por debajo del 3,2% de junio. El nivel de precios será también un dato a mirar en lo internacional. La semana comienza con la publicación del IPC de Estados Unidos, que se estima retroceder a 5,3% desde el 5,4% en junio. La inflación núcleo, por su parte, se espera que se ubique en 4,3% con respecto al 4,5% anterior. ¿Por qué es importante el dato para el mercado? La Fed sigue de cerca las presiones inflacionarias que hasta ahora argumenta son transitorias. El mercado compró ese view, pero sigue analizando cada uno de los datos económicos que puedan significar un cambio en esta perspectiva. En este caso, será clave entender no solo la cifra que arroja el índice, sino también los factores que más incidieron. En tanto, vamos llegando al final de la temporada de balances, con más del 89% de las empresas del S&P habiendo presentado resultados, de las cuales cerca del 87% superó las expectativas de los analistas en un 16,7% en promedio. Entre los pocos importantes nombres que restan presentar resultados se encuentran Disney e eBay la semana que viene.